De la tarde con 26 minutos, son las 2:26, y usted, bueno, ya me escuchaba a mí hace un rato y lo ha leído en la prensa. César Nava, exsecretario particular del presidente Calderón, por unos días también titular de la Comisión de Planeación Estratégica panista, creo que fue la última vez en la que hablamos, se registró como precandidato ya para buscar una diputación federal de mayoría relativa por Acción Nacional en el 15 Distrito Electoral de la Delegación Benito Juárez. Y bueno, ahí en primerísima fila atestiguaban el secretario del Trabajo, Javier Lozano, estuvo también el titular de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, estuvo también el responsable de la Comunicación Social de Los Pinos, Max Cortázar. Bueno, pues ahí, además, en primeras planas también, en primera fila ayer y en primerísimas planas hoy en los periódicos. Y justo para hablar de esto, yo lo tengo en la línea telefónica. César Nava, ¿cómo estás, César? ¿Qué tal, Adela? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte de nuevo a ti y a tu auditorio. Igualmente, César, a ver, cuéntanos, pues llegas muy bien, ¿no? Muy bien arropado por el círculo más, el inner circle, lo que le decimos, del presidente Calderón. Estoy muy contento por el evento de ayer, no solamente porque tuve la compañía de antiguos y actuales compañeros y amigos, sino porque también estuvo presente una parte muy importante de la militancia del PAN en el DF, y los líderes más relevantes del PAN en el Distrito Federal, y todo esto creo que lo podemos resumir, Adela, en el propósito común que compartimos todos de pelear el Distrito Federal, de hacer una campaña a la altura de las expectativas de la gente y de ratificar los triunfos que ya hemos tenido en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez, pero no solamente eso, ir mucho más allá e incrementar nuestra población gobernada. Hablas de estas presencias, también algunas ausencias, ¿no? Que pues se han señalado por parte de quienes siguen de manera muy puntual todo este proceso, César. Bueno, en todo evento así ocurre. Yo quiero resaltar por encima de todo el ánimo que privó ayer. Es un ánimo que revela que estamos listos para salir a campaña, para salir a pelear. Y algo muy importante, Adela, hicimos el compromiso ayer y lo ratificamos hoy frente al auditorio de hacer una campaña a la altura de la expectativa de la gente, pensando en los problemas de la gente y hablando de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos. Me parece que en la medida en que todos contribuyamos a generar un buen ambiente en el que se puedan discutir ideas y la gente pueda tener acceso a las propuestas de los partidos, los mexicanos saldremos ganando. César, bueno, también dan cuenta aquellos que dicen que saben que ya pactaste con el partido liderazgo en la Cámara de Diputados. Esa es una decisión que en su momento tomará el presidente del partido, Germán Martínez. Por ahora mi preocupación está en la precampaña, después en la campaña, y por supuesto yo ocuparé la trinchera que me sea asignada. Estoy preparado y estoy listo para hacer lo que se me pida. A propósito de que ahora en precampaña, luego en campaña, ¿cómo ves el proceso electoral? Yo creo que por un lado entramos a un escenario de sobreregulación. Es el riesgo que existe es que la reforma electoral sea interpretada en forma restrictiva, es decir, que cada vez más se vayan cerrando los espacios para libertad de expresión, lo cual sería muy lamentable. Y yo confío en que tanto el IFE como el Tribunal Electoral podrán irnos llevando poco a poco al justo medio. Ni una guerra de lodo, porque eso es algo que no queremos ni buscamos nadie, pero tampoco una campaña gris en la que no sea posible contrastar las ideas de los candidatos y de los partidos. A mí me parece, por ejemplo, que el PAN tiene mucho de qué sentirse orgulloso en materia de seguridad social. Baste recordar la acción que está empeñando el presidente Calderón para asegurar que en 2012 tengamos cobertura al 100% de los servicios de salud, sin importar si los mexicanos están afiliados al IMSS o al ISSSTE. Y es un ejemplo muy claro de cómo una plataforma de un partido se puede traducir en políticas públicas concretas y de cómo puede diferenciarse de los demás. Porque en el discurso todos podremos decir algo y articular alguna buena idea, pero de ahí a llevarlo a la práctica hay una gran diferencia.
César, ayer hablaste a nombre de los candidatos del PAN en el sentido de que ningún abanderado del partido tendrá vínculos con el narcotráfico. Yo creo que la pregunta que todos están haciendo en el PAN y en los otros partidos políticos es si realmente se va a lograr blindar estas elecciones. Por lo que hace al PAN, estamos seguros de que sí será. Hemos venido ya trabajando en ese aspecto. El IFE también ha puesto su parte, estableciendo regulaciones, por ejemplo, la liberación absoluta del secreto bancario para que todas las cuentas de los candidatos puedan ser revisadas. Pero sí me parece, y está faltando escuchar de los partidos políticos en su conjunto, un compromiso más claro, porque en todo el país seguimos oyendo, lamentablemente, de cómo las mafias, el crimen organizado quiere penetrar, quiere comprar candidaturas. En el caso del PAN, para ellos las puertas están cerradas. Y también hablaste de esto el día de ayer, hablaste de esta crisis de inseguridad, César, dijiste que el gobierno estaba tomando las medidas necesarias para enfrentarla. Y yo decía hace un rato que pues es bien difícil documentar el optimismo, considerando todo lo que vemos, lo que escuchamos y de lo que tenemos que dar cuenta, ¿no? Lo que queda muy claro, y reconociendo que vivimos en una situación permanente en la que vemos todos los días las peores manifestaciones, las más crueles expresiones del crimen organizado, como esta del tristemente célebre pozolero, pues estamos viendo una reacción virulenta de las mafias que fueron sacudidas en su comodidad. Lamentablemente hubo omisiones, hubo algún abandono de la tarea en gobiernos anteriores, y el presidente Calderón desde el primer día decidió dejar atrás esta omisión y emprender una lucha firme y decidida contra el crimen organizado. Lo que estamos viendo ahora es esa reacción, cómo se pelean los territorios, cómo poco a poco van ellos reagrupándose ante esta actitud firme del Estado mexicano, y evidentemente estamos preparados para seguir esta lucha. Es un compromiso personal en el que todos en el PAN acompañamos al presidente Calderón. César, bueno, a esta crisis de inseguridad se suman otras, ¿no? La financiera, la económica, en educación. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que el entorno es complejo, ciertamente, pero creo que los mexicanos estaremos a la altura de estos retos. Baste señalar que hemos vivido crisis económicas recurrentes, 76, 82, 88, 94, en todos estos casos crisis provocadas por el mal gobierno. Ahora la crisis económica es una crisis provocada por causas globales, internacionales, que nos rebasan por mucho y que se apareja también de problemas de inseguridad. Creo que esta generación enfrenta como ninguna antes el reto de enfrentar estos dos grandes problemas, y estoy seguro que lo sabremos hacer. Como mexicanos, yo y como mexicano me empeño en pensar mucho más allá del PAN, en poner por encima de todo el interés de México, y llegado el momento, acordar con los demás partidos políticos que estén representados en la Cámara de Diputados todo lo necesario para hacer que el país supere estos problemas, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Considerando todos estos problemas, César, ¿cómo crees que le vaya a ir al PAN en estas elecciones, en las intermedias, las elecciones de este año? Porque un poco pues vienen a hacer la prueba y la calificación del gobierno, ¿no? Estamos arrancando en una posición inmejorable, la mejor posición que hayamos tenido en la historia. Si nos atenemos a las encuestas, oscilamos entre los 35 y los 40 puntos, y esto nos permite, primero, pelear las 6 gubernaturas, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Campeche y Colima. Podemos pelear y ganar cada una de ellas. Y en segundo lugar, salir a una campaña por el Congreso, pensando y exponiendo a la gente lo que nuestros gobiernos han hecho. Yo solamente pongo como ejemplo el caso de Benito Juárez, que es la demarcación que busco representar, y allí los gobiernos del PAN desde hace ya 12 años han hecho la tarea, al grado que hoy Benito Juárez ocupa el primer lugar a nivel nacional en desarrollo humano, lo cual mide la calidad de los servicios públicos, educación, salud, etcétera, y también la adecuada distribución de la riqueza o del ingreso. Me parece que es un buen ejemplo de cómo nuestros gobiernos del PAN gobiernan y gobiernan bien, y con ese optimismo, con esa confianza saldremos a la campaña. Pues estaremos muy atentos y siguiéndola de cerca. Gracias por lo pronto, César Nava. A ti, Adela, muchas gracias, un abrazo, muy buenas tardes a todos. Igualmente para ti, exsecretario particular del presidente Calderón, por unos días, como le decía, titular de la Comisión de Planeación Estratégica Panista, fue su paso. Ayer se registró como precandidato para buscar una diputación federal de mayoría relativa por Acción Nacional en el 15, delegación Benito Juárez en la ciudad.